Presidente, en primer lugar, no puedo dejar de expresar la enorme satisfacción que significa para mí el poder estar debatiendo este proyecto y felicitarlo, por supuesto, por el trabajo y el empeño que ha puesto en su desarrollo. La verdad es que hay muchos elementos para destacar de esta iniciativa que se plantea, y hay que decirlo, en un momento absolutamente excepcional de la Argentina y del mundo, cuando nos encontramos atravesando una pandemia que tanto por sus impactos económicos como sociales es reconocida internacionalmente como la peor crisis de la historia del capitalismo. Nuestro país además llegó a la pandemia acumulando una profunda fragilidad que fue consecuencia de un programa de política económica que después de 4 años nos dejó sumidos en una profunda recesión, con desocupación de 2 dígitos, 40% de pobreza, un periodo, recordemos, que cerró con la inflación más elevada en casi 3 décadas. Ese programa, que tuvo 3 patas, la especulación financiera, el sobreendeudamiento externo y la fuga de capitales, dejó entre sus saldos más dolorosos el dramático avance de la desigualdad. En esos 4 años, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces y nos colocó como uno de los países con la concentración del ingreso más severa, donde el 1% más rico pudo capturar más del 15% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre apenas participó del 1,5%. Estos desequilibrios son un fundamento, a mi juicio, irreprochable en relación con la necesidad y la oportunidad de esta iniciativa. Este aporte extraordinario recae sobre el 0,02% o menos de nuestra población, un universo indiscutiblemente muy pequeño. Estas 12.000 o 10.000 personas, sin distinciones, lo aclaro, de si se desempeñan en el sector público o privado, en el campo o en las finanzas, pero si tienen patrimonios declarados por encima de los 200 millones, están en una posición privilegiada en una Argentina donde, como decía, la pobreza alcanza al 40%. Y si bien las alícuotas son razonables, son alícuotas progresivas que van del 2 al 3,5%, permiten que esas 12.000 o 10.000 personas con muy poco, sin que se afecte su estándar de vida, puedan ayudar, y mucho. Señor presidente, el Estado argentino, además, es bueno recordar que lleva invertidos más de 2,5 billones para morigerar los impactos de la pandemia. Con esta iniciativa, como ya se explicó, esperamos recaudar unos 300.000 millones, que si bien es un monto más modesto en comparación con la inversión que ya lleva realizada el Estado Nacional, va a significar una contribución muy importante para llevar alivio en esta situación. Por lo demás, presidente, más allá de nuestros egos, no se trata de un invento argentino. La humanidad, que ha atravesado distintos momentos de catástrofe, y salvando las distancias con la que nos toca sufrir hoy, creo que amerita que observemos la historia. Y en este sentido vale la pena recordar cómo, por ejemplo, las economías más desarrolladas enfrentaron en el pasado situaciones tan duras como las experiencias bélicas, por ejemplo. Las contribuciones progresivas sobre la renta y sobre los patrimonios fueron en esos momentos la respuesta que se dieron los países para salir de la crisis. Probablemente el caso más emblemático, a mi juicio, sea el norteamericano. En vísperas de la Primera Guerra, ese país instrumentó el primer impuesto sobre la renta. Se decía en aquel momento que el sistema tributario era demasiado generoso con los ricos. Durante la guerra, con una fuerte presión social como trasfondo, la Ley de Ingresos de Guerra de 1917 subió la tasa marginal superior del 15% al 67%. Y durante la Segunda Guerra se profundizó esa concepción. En la administración Roosevelt, la tasa marginal superior se subió al 88% y después a un impresionante 94% en 1944.
Y en el presente esta iniciativa tampoco es exclusiva de la Argentina, porque este es un debate que se ha instalado con fuerza en España, Italia, Suiza, India, Perú, Brasil, entre varios otros países con distintas características y distintos niveles de avance también. Y de hecho, justo antes de la irrupción del coronavirus, la discusión sobre los insoportables niveles de desigualdad en el mundo y sobre la necesidad de un mayor aporte, una mayor contribución de los súper ricos, había copado incluso las elecciones primarias de los Estados Unidos, donde ya no solamente lo proponía Bernie Sanders, sino también incluso la senadora Elizabeth Warren, que es una ex funcionaria del expresidente Barack Obama. En nuestro país, en la Argentina, en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, el tratamiento tributario favoreció a los más privilegiados cuando, entre otras medidas, la recaudación por bienes personales cayó de una tasa promedio de 1,36% sobre la recaudación total a una de 0,74% en el periodo 2015-2019. Tampoco nos hacemos los distraídos a la hora de constatar que junto con la fuga de capitales, la evasión y el fraude fiscal constituyen un problema que socava las bases de nuestro desarrollo nacional. De acuerdo al stock de riqueza exteriorizada por argentinos que acumulaba el 31 de diciembre del 19 más de 365.000 millones de dólares, según el INDEC, y comparando con la información que surge de las declaraciones juradas ante la AFIP, podemos sostener que aproximadamente el 70% de los activos externos no se encuentra declarado ante el fisco. En esto también duele la asimetría entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes no tienen ni altos ingresos ni patrimonios y pagan los impuestos más regresivos. No quiero dejar de poner el énfasis en un flagelo que impacta decididamente sobre nuestra economía, porque el total de las fortunas declaradas por los más ricos, el 80% se encuentra fuera de nuestro país. Entre 2015 y 2019, fruto, por supuesto, de la completa desregulación cambiaria y financiera que se instrumentó, los activos externos de argentinos crecieron en más de 103.000 millones de dólares. Esa riqueza sustraída del circuito productivo nacional, que es la antítesis de la inversión productiva, es indudablemente dañina para la economía y también para la sustentabilidad de nuestro desarrollo. Fíjese que en esos 4 años, cuando la fuga de capitales creció como nunca, mientras los ricos pagaron menos impuestos y pudieron acumular mayores excedentes, la tasa de inversión, al contrario de lo que se dice, cayó del 21,1% promedio entre 2013 y 2015 al 19% entre 2015 y 2019. Por eso, creo que otro elemento virtuoso del proyecto que estamos analizando, señor presidente, es el tratamiento de las fortunas en el exterior, cuyo aporte se basa en una alícuota 50% superior a las que se aplican a los patrimonios declarados en el país. Y también quiero resaltar el estímulo que se otorga para la tan deseable repatriación de esos activos, que no son más que riqueza argentina producida en la Argentina con recursos y trabajo argentino, porque quienes tienen sus patrimonios en el exterior tienen la oportunidad de pagar la alícuota regular del aporte si deciden repatriar al menos el 30% de esa riqueza exteriorizada. Podría, señor presidente, seguir hasta el infinito señalando elementos que considero sumamente destacables de esta iniciativa que celebro, pero para ser respetuosa de los tiempos acordados, sencillamente quiero terminar diciendo que esta iniciativa tiene que ser leída como un acto de reparación frente a esos profundos desequilibrios que afectan a nuestra sociedad y también como un puntapié inicial en la construcción de un país con mayor igualdad y más justo. Muchas gracias.